Bueno, entonces el tema de hoy es un oído especial. El oído de las ovejas. Los lobos tienen oído, pero no escuchan la voz del pastor. Pero si usted tiene oído, usted va a entender lo que el Espíritu le dice. Ayer yo estuve mirando un programa de filósofo. Y muy interesante, fue en la mañana y entonces estaban enseñando cómo tú leer un libro y sacarle provecho a ese libro. Por ejemplo, yo siempre he sido fatal leyendo libros. Yo nunca pude terminar un libro en mi vida, aunque fuera así chiquito. Me aburría a mitad. Entonces yo tenía un desorden emocional que cuando leía el primer capítulo, iba para el segundo, se me olvidaba el primero. Posiblemente usted se identifique con eso, no se sienta mal. Porque habemos de todo. Pues, o sea, cuando uno tiene una niñez de mucha turbulencia, pues el niño tiene tendencia a no aprender con más destreza o como debiera aprender. Entonces yo siempre noté que yo no podía leer. Naturalmente, la mente que tiene sabiduría dice que bueno, porque si llego quizás a ser más inteligente no hubiera entendido esta sabiduría. O sea que Dios prepara los vasos ya de antemano, por eso usted no puede vivir en complejo, ni criticarse, ni sufrir por lo que no pudo hacer, que si yo hubiera hecho esto, que si mi papá me hubiera hecho esto, y no se pudo, y te metes en complejo, ya no estás consolado. Tú tienes que dar gracias por todo en tu vida. Sí, porque si caes en la trampa del pude haber hecho y no hice, ahí estás liquidado, porque eso ya pasó. Y tú no puedes regresar los días que pasaron. Entonces tú tienes que buscarte la locura que nosotros damos aquí, que es que todo obra para bien. Es una locura. Qué fácil, apóstol, aquí se resuelve todo. Evitamos, somos unos irresponsables porque todo obra para bien. No, así dicen las mentes por allá. No, Dios tiene sus escogidos. Fíjate que tú estés aquí nada más, debes darte un aplauso bien grande. Porque mira, hay gente que no pueden estar aquí. ¿Tú ves algunas sillas vacías aquí, verdad que hay algunas vacías? Claro. Y sin embargo hay unas sinagogas por ahí que no saben ni sumar 2 más 2. Yo no me explico. Y están llenitas porque son gente, como Pablo les llamó, perros religiosos, gente que no piensa. Y entonces donde quiera que ven una cruz, ahí se meten. Es una iglesia, eso es bueno para mis hijos y para el futuro mío. Ahí se meten. Y no saben dónde se están metiendo, imagínate. Si no tienen sabiduría. Entonces yo estaba oyendo a estos filósofos y en verdad que saben. Ellos saben porque estaban dando unos cortes, porque usted sabe que el conocimiento es conocimiento en cualquier materia donde usted se meta. Entonces, conforme al maestro y a la persona que te enseña, tú puedes desarrollar destreza en lo que tú desarrolles. Y entonces yo vi que era interesante, pero entonces vino una vocecita y me dijo, ¿y por qué? Perdóname, esos filósofos leen todos los libros que aparecen en el mercado, especialmente los de reputación. Cualquier escritor nuevo por ahí, ellos tienen lucha con esos libritos. Pero si el hombre ya tiene un historial en literatura y tiene un doctorado en literatura y sabe escribir y sabe componer el epic ese que le dan para que sea interesante, ellos cogen esos libros, sea en inglés, en cualquier idioma, lo cogen, porque de ahí ellos desarrollan su filosofía. Y entonces yo oí una voz que me dijo, ¿y por qué no pueden leer un librito tuyo que eso lo leen en media hora? ¿Por qué un libro ahí no pueden desarrollarse? ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento que se registra aquí, en este ministerio, es un conocimiento que solo un género, una raza que venía puede escucharlo. Bueno, fíjate, él dice, mis ovejas oyen mi voz y la voz del enemigo no pueden escuchar.
es un don. Bueno, es el don de creer. Dice, habiendo creído en Él, y después te dice, esto no es de vosotros, es don de Dios. Tú tienes un don de creer lo que es la verdad. Y si esta fuera la mentira, ¿por qué otros no pueden venir aquí y decir, mira, esto es mentira? Porque es que ellos no pueden ni entender la mentira nuestra, que ellos dicen que es mentira. Ellos no saben cómo decir que es mentira. Mira qué complicada está la cosa. O sea, esto es mentira. Ahora dice, ok, pues enséñame dónde está la mentira. No puedo. Esto a mí me tiene, mira, como dicen por ahí, patidifuso. Yo digo, O sea, estamos en mentira. Ellos no pueden decir dónde es que está la mentira. Pero ellos dicen, tampoco saben si tienen ellos la verdad. Sí, te digo, eso está. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, para ver de qué estamos hablando. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando dice espíritu es enseñanza. Porque al leer la otra parte del otro espíritu te dice para enseñarnos lo que Dios nos ha concedido. Así que está hablando de dos espíritus. Mira, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esos son dos espíritus que enseñan. Uno es el del mundo y el otro es el de Dios que te enseña que lo que Dios qué. Lo que Dios qué. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Que tú sepas lo que Dios qué. Ahora, si tú recibes el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo no son demonios con tarros así, no, está hablando de espíritu de enseñanza. El espíritu del mundo es el espíritu de la lógica que tienen los pastores de hoy. Ellos logiquean con la misma palabra de Dios. Y te dicen, bueno, ojo por ojo, diente por diente, tú la tienes que pagar, si peca te pierdes, el diablo te lleva, te suceden mil cosas. Con el espíritu del mundo ellos no pueden entender, no pueden dividir, no pueden trazar lo que es la verdad. Y eso es un espíritu que si ves el capítulo 1, verso 21, mira lo que dice. Esto es para el que tiene entendimiento, que puede oír. Oiga, esto es un centro de educación. Esto no es para que usted venga ahí y déjame ver qué dijo el sermón. Esto no son sermones. Es esa gente que va a la iglesia los domingos para entretener la mente. Para darle un sobo a sus conciencias. Fui a la iglesia, me estoy portando bien. No estamos hablando de eso aquí. Sí, porque hay gente que va a la iglesia para decir, oye, le demostré a mi familia que fui a la iglesia. Estoy dándole buen ejemplo a mis niños que fui a la iglesia. Eso aquí contrario, los niños te descubren y dicen, tú no eres un hipócrita. Aquí los niños piensan, por eso se les conoce como la superraza. Mire, yo estaba oyendo a Telegracia ayer y de momento le preguntaron a un niño así, ¿cuáles son los 3 tipos de sabiduría que existen? De poderes, 3 tipos de poderes. Y yo dije, 3 tipos de poder. Y yo dije, espérate, que se me olvidó a mí, espérate. O sea, que eso lo enseñé yo. Y ahora ese niño me está de 3 tipos de... Pues entonces el niño dijo, bueno, está el poder de los gobiernos, que es un poder político, un poder... el niño. Número 1. Está el poder engañoso que lo envía Dios. Mira, lo dice la Biblia, dice un poder que Dios le envía para que crean a la mentira. Y entonces está el tercer poder, que es el poder del evangelio, que el evangelio no me avergüenza. ¿Te das cuenta? Tú no sabías eso tampoco, yo te lo estoy recordando. A ti ya se te olvidó. Entonces, esta sabiduría, fíjate lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué?
Esa locura es la sabiduría que nosotros estamos hablando, la locura de la predicación. Por eso es que el filósofo que llega aquí y tiene mucha educación entra en dificultad seguida. Tú no ves que él posee una sabiduría que concuerda con las cosas de este mundo, que make sense, tiene sentido, porque él no se atreve a ir a la oficina a hablar una locura de las nuestras. Y entonces él le causa dificultad en su mente porque son mentes laboratorio. Entonces se avergüenzan en público de decir, mira, lo que sucede es que cuando el diablo fue destruido, a mí se me imputó la justicia de Dios y yo con una sola ofrenda estoy perfecto para siempre. Y eso en este mundo no cabe. Y que yo tengo un ángel que cuida mi vida porque a mí me fue asignado un ángel y a través de la lengua mía, de la confesión, yo activo el servicio angelical de la cobertura que yo poseo. Entonces tú dices eso en la oficina, mira, inmediatamente dice, no lo invite a la fiesta, margínalo. Pero a los que nos gusta esta locura, no tenemos dificultad. Ay, padre. Es que esto es una forma de interpretación no antes divulgada. Conocida sí, pero propagada no. Pablo la conoció para escribirla e inmediatamente Pablo la escribió, todo el mundo a su lado se colgó. Dice, todos me abandonaron. Porque no estaba para aquella época entenderse. Sino que Pablo la escribió y él mismo dice, después de mi partida, vienen lobos rapaces, que son estos filósofos y doctores y gente muy decente en la sociedad. No malentiendas el término lobo rapaz como un lobo con dientes. Porque ese es el problema que hay en el idioma figurativo bíblico. La bestia. La bestia es un hombre quizá guapo, elegante. Yo no estaba hablando de mí. Me van a poner rojo, hombre. Bueno, no tan guapo, pero pasable, ¿eh? Para arreglar eso ahora es un problema. Me pusieron rojo y todo, me imagino. Estoy rojo, Libre. Un poquito. Entonces, ¿qué tiene? Apocalipsis 17:9. Esto para la mente, diga mente, que tenga, para la mente que ¿qué? Y si la mente no tiene sabiduría. Vamos inmediatamente, porque no quiero meterme en esos montes ahí, porque eso está alrededor de Roma y pueden estorbar los 12 aviones. Vamos a primera carta a los Corintios de nuevo, capítulo 2, verso 14 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oye, y esta sociedad está llena de hombres naturales. Tú sabes cómo dice la versión antigua, esta está revisada por el lenguaje, volvemos a lo mismo. Dice, pero el hombre bestial, el hombre animal. Así dice, no es así. ¿Verdad que lo dice?
La tuya dice así. Mira, ahí está. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Lo que debiera ser una buena locura, en él es al revés. Para él son locuras. Y dice, no, eso no puede ser así. Y no las puede entender. Sigue. Porque se han de discernir que. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie, que es lo que yo vengo haciendo aquí. Yo vengo juzgando a la gente. Hoy cogí millares, millones de personas y los juzgué por 2000 años. Y dije que estaban mal, que tenían el espíritu del mundo y que por eso no pudieron entender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que. ¿Tenemos qué? ¿Y qué dice Apocalipsis 17:9? Esto para la mente que tiene sabiduría. Por eso, esta mente que estamos hablando es un link que a ti te añadieron. Es un chip que tú tienes ahí metido, que eso lo metió papá Dios. Y eres bienaventurado si lo tienes. Y ese chip, mira, así, cuando yo te hablo, tú me crees inmediato, es más, tú ni verificas. Que tú estás supuesto a cotejar, espérate, a ver si me estás diciendo la verdad. Y ya, tú estás tan convencido que es el mismo espíritu, que yo lo hablo y tú, así es. ¿Sí? Por eso es que la prensa dice, es peligroso, porque el hombre habla y dicen que sí seguida. Y si se lo lleva para el líquido, para el caldito. Y si se lo lleva en un asesinato en masa, porque ellos piensan así. ¿Pero por qué piensan así? Porque ellos no tienen la mente de Cristo. No tienen el conocimiento. Fíjate cómo Pablo se lo presentó a Timoteo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Oye esto, de la manera que enseño. Eso es una manera. Tú sabes que yo siempre me preguntaba, si yo no tengo estudio y yo no tengo mucho conocimiento, y no puedo ni estudiar ni leer un libro, no tengo la capacidad, no fui formado así. ¿Por qué yo he desarrollado una forma de enseñanza que convence a tantas millones de personas? Pero es la forma de enseñanza. Porque yo veo mundialmente, cuando escriben en los correitos esos que llegan, en el mejor día de tu vida. Esos son términos nuestros. Ordenando nuestros pensamientos, términos nuestros. Celebrando la muerte de la muerte. Vaya, te solo coge a alguien celebrando la muerte de la muerte. Y eso para ti es una locura rica. Entonces hay una forma de enseñanza. Y esa forma de enseñanza es un fundamento, un espíritu, un evangelio, un proceder. Mira cómo sigue diciendo Pablo ahí. Dice que es poder también esa forma de enseñanza. Sí, volvemos al mismo verso, al 18 creo que es ahora. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, que le cambiaron la forma de enseñanza. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en filosofía, en palabras vacías, sino en qué. O sea, porque mira, las palabras son palabras, pero hay unas palabras que tienen una forma de enseñanza que es diferente a las demás palabras. Yo siempre he hablado aquí de la unidad del Espíritu, porque la unidad del Espíritu es mantener esa mente así. Sí, tú y yo tenemos que proteger que la mente
no se salga de ahí. Porque esa es la unidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Cómo tú tienes que guardar? Tienes que ayudarme a esto. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad de JH. Si tú no guardas eso, se nos cae todo al piso. Mira, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no tres, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Yo siempre le he hablado a ustedes aquí de los ejemplos de las hamburguesas. Y no voy a mencionar la gente que venden hamburger o hamburguesas en Estados Unidos porque le estoy dando una promoción gratis. A menos que me envíen 1000 hamburguesas para acá ahora. Y paguen con eso. Pero igual las bebidas. Tengo que mencionar las colas. Hay muchas colas. Pepsi Cola, Coca-Cola. Hay muchas. Usted sabe las peleas de familia que han habido en esas corporaciones para mantener ese líquido con la misma soda. Y para mantener, porque entonces, como son familias, y usted sabe que en la familia siempre hay alguien que se cree que se la sabe toda. Y dice, no, si hemos logrado esto, vamos a cambiarle este sellito aquí, vamos a ponerle esto acá. Y entonces los más ancianos de la familia dicen, mira, hasta aquí este producto ha vendido, no vengamos con cosas nuevas que se nos puede caer el kiosco. Y entonces a veces tienen que ir a votación, mayoría, hasta que votaron 6 contra 2 o 6 contra 1 y el que dio la idea se fue atribulado del lugar. Ustedes aquí se creen que se la saben todos son unos viejos, yo soy un hombre joven, la juventud ha cambiado, pero sí somos viejitos, pero esto todavía produce millones y no vamos a arriesgar que por tu juventud tú me cambies la Coca-Cola y me le metas un sabor a caramelo. Y usted sabe cuántas franquicias le quitan a esas hamburguesas. La franquicia, hay gente que viaja. Yo solo dije un ejemplo a ustedes porque yo viajé con un muchacho que tenía como 6 millones de millas. Y entonces, jovencito y con tantos millones. Pues yo tengo 3 millones de millas, pero oye, llevo años viajando, pero este es un muchacho joven. ¿Y cómo tú viajas? Pues que yo tengo que estar metido en todo Centro, Suramérica, donde están las cadenas de hamburguesas estas conocidas. Me envían, porque esa franquicia, si cambian el papel, si cambian el sorbeto, si cambian la calidad de la carne, si cambian el queso, cualquier cosa de eso puede permitir que le quiten la franquicia y se le ve el negocio abajo al tipo. Hay que mantener la unidad. Cueste lo que cueste. Mire, yo he tenido que luchar aquí para mantener esa unidad. Porque a veces se meten espíritus, se meten enseñanzas, se meten cosas que a mí me duele. Mire, yo a veces no puedo hablar claro por la prensa, porque tú sabes que a nosotros nos están vigilando y entonces yo a veces tengo que estar suavizando las cosas para no decir la realidad de qué es lo que pasó. De aquí se han ido algunos. ¿Y por qué? Porque hay que velar por la unidad. Porque hasta aquí este es el evangelio que nadie había predicado en 2000 años. Y el que se meta, a mí no me importa quién sea, el que se meta contra esto lo corto por la mitad porque no se puede. Imagínate, yo tengo que proteger el manicomio. Si tú me sanas a los locos, me quedo sin trabajo. Pues no dice que somos salvos por la locura de la pues yo tengo que predicar locura aquí. Entonces, ¿dónde se habla de locos? En los manicomios.
Y con los locos no se pasa mucho trabajo. No hace falta mucho personal porque están locos. ¿Te acuerdas el ejemplo? ¿Te acuerdas el ejemplo del manicomio que tenía como 1.500 presos y había un personal como de 3 personas y dijeron, oye, pero un personal tan bajito para la unidad del manicomio, digo, aparte de los enfermeros y las cosas, pero en las oficinas dicen, no sé, aquí no hace falta mucha gente. Pero tampoco con 1.000, y si esos locos se unen, los locos nunca se unen. ¿Están locos? A los locos tú los mantienes sencillamente ahí porque están locos. Y entonces este ministerio representa la locura de Dios. Y entonces hay que guardar esa locura, porque esa locura es la que te da reposo y te da paz y te da herencia. Imagínate. Imagínate que esa locura, cuando a mí me dicen, mire, y que dicen por ahí que usted no va a morir. Y yo si me quedo mucho tiempo aquí se muere cualquiera, porque esta carne. Y lo que eso trata de decir es que la inmortalidad, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Pero y qué es eso? Y dice, bueno, eso es lo que predican ellos. Todos los cristianos por ahí que dicen que son cristianos, dicen que un día, lo único que ellos están esperando es que Cristo venga volando como en una nube y que se los lleve yo no sé para dónde. Y entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia, que para entender la venida del Señor, la segunda tiene que entender la primera. La primera vino ¿cómo? Enseñando. No, que Él vino en un pesebre. Mira, ahí lo importante no fue el pesebre ni el tiempo que pasó con María. Ahí lo importante fue cuando la paloma dice, este es mi hijo amado, y ahí comenzó el ministerio. Y ahí el ministerio comenzó. ¿Y cómo comenzó? Mira, enseñando. Es necesario que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, yo también, y así enseñando para vencer la muerte. Pues entonces, ¿cómo tú vas a entender la segunda venida? Tenía que aparecerse alguien enseñando lo que estamos hablando aquí. Y eso tú tienes que protegerlo. Bendecidos con toda bendición. Qué locos son ustedes. Están bien loquitos.